Ahí está. Ah, no, yo tengo el micrófono por aquí. Ahí está enfocado, ¿cierto? Ahí estamos bien. Bueno. Hechos capítulo 15. Pongamos a leer a doña Socorro para estrenarla. Bastante. Tengan el micrófono. Tengan el micrófono a doña Socorro. Vea, Hechos capítulo 15. Entonces, venimos de 14. Venimos... Sí, recordemos lo siguiente. Estamos en el primer viaje de Pablo. Y empezando el 13, empezó el viaje y en el 14 termina el primer viaje. ¿Cierto? Entonces, en algunos pueblos tuvimos unos gentiles temerosos de Dios, los de la puerta, muy creyentes, como los del primer sermón en Hechos 13. Y unos judíos de nacimiento, creyentes, y unos judíos prosélitos, también muy creyentes. Pero luego tenemos un grupo de ¿cómo lo dijéramos? De los dirigentes de las sinagogas o de las iglesias, los dirigentes llenos de celos, entonces empiezan a contrariar a Pablo y a blasfemar contra las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Porque lo que está haciendo Pablo es mostrar por medio de las Sagradas Escrituras que Yehoshua, que Jesús de Nazaret, es el Mesías, ¿cierto? Eso es lo que está pasando, eso es lo que es el discurso de Pablo, el discurso de Pedro, siempre es el mismo discurso, mostrar que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, es el Mesías prometido en Sagradas Escrituras. Entonces abren las Sagradas Escrituras, aprovechando que en la sinagoga se lee, entonces les predica desde allá, les hace un panorama bíblico. Pero entonces en Hechos 14 tuvimos un asunto con los gentiles de allí, que no fueron tan creyentes como los del capítulo 13. Y enseguida entonces fueron convencidos por un grupo también de judíos duros de corazón. Y entonces cogieron a Pedro por allá y lo echaron. Después por allá lo apedrearon, lo dieron por muerto. Los discípulos, la iglesia lo rodeó y bueno, y luego él entró en la ciudad, ¿cierto? Hechos 14, 20. Y quiero leer aquí el final del Hechos 14. Dice, desde el 21. En esa ciudad anunciaron el evangelio y ganaron muchos discípulos. Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Están hablando de todo el regreso que hicieron. Pasaron por Listra otra vez y pasaron por Iconio y luego hasta que llegaron a Antioquía. 22. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos. ¿Exhortándolos a qué? Es decir, animándolos, enseñándoles a qué? A permanecer en la fe. ¿Cuál fe? Vamos a ver, les dijeron, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Fe, ¿qué es fe? Emuná, en hebreo. ¿Qué es fe? Verso 22, doña Socorro. Hechos 14, 22. Sí, 22. ¿Qué es fe? Emuná. Fe en español, firmeza, fidelidad. Vamos bien. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hay gente, hay iglesias que no quieren enseñar esto. Por ejemplo, y se inventan ese asunto, por ejemplo, el arrebato secreto. Ustedes llegan y le dicen a la gente, nosotros somos la iglesia, y la iglesia es la niña de los ojos de Dios,
y Dios no va a permitir que la iglesia pase por tribulación y no sé qué. Y va uno y les pregunta, venga, ¿de dónde saca el verso ese que dice que la iglesia es la niña de los ojos de Dios? Y no van a encontrar un verso que diga que la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Cuando la Biblia dice y habla de la niña de los ojos de Dios, tengo que devolverme al Antiguo Testamento, porque ese asunto de la niña de los ojos de Dios no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Y está hablando de Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel. ¿Cuál Israel? Esa es la pregunta que yo también tengo que hacer. Del Israel que obedece. No solo de sangre, sino del que obedece. Porque no todos los que son de Israel son israelitas, dice Pablo. Y no todos los hijos de Abraham son de la promesa. Es decir, no son israelitas por sangre. Es israelita por obediencia. ¿Por obediencia a qué? Pues a Dios, a su palabra, a su mandamiento, a su ley. Es fácil de entender cuando me pongo en el contexto donde están las cosas. Cuando habla de la niña de los ojos de Dios, está hablando de Israel. Aquí Pablo está recogiendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están entre las naciones. Esta gente que están aquí no están en Judea, ¿cierto que no? Recordemos que en Hechos de los Apóstoles Jesucristo dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Entonces predicaron hasta el capítulo 6 en Jerusalén. Luego me seréis testigos en Judea. Entonces empezaron a salir hacia Judea. Me seréis testigos en Samaria. Salieron hacia Samaria, 7 en adelante, el 8. Y en el resto del mundo. Pedro empezó a ir al resto del mundo, a Cornelio. Pero aquí con Pablo, es cuando empezamos más amplitud en el resto del mundo, a buscar a las ovejas perdidas entre las naciones, entre los que están en Listra, en Iconio, en Antioquía, en Antioquía de Pisidia, ¿cierto? Ahí están recogiendo las ovejas. Entonces ese es el sermón. Y enseguida les dice, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino. Estamos hablando de su pueblo. Entonces, cuando dicen que la niña de los ojos de Dios, no se refiere a que no tengan que sufrir, sino que es que el sufrimiento causa templanza. El sufrimiento y las tribulaciones no son para pérdida, son para mejora. Es como cuando el oro que tiene que ser probado. El oro no lo prueban para ver si es oro. No, el oro se prueba para quitar las impurezas, para quitar el bronce, el cobre, el hierro que tenga, la plata que tenga, para que el oro quede solo, ¿sí o no? Hay que hacerle un tratamiento químico o con fuego, qué sé yo, pero hay que pasarlo por un proceso. 23. Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿A cuál Señor? En quien habían creído. Pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Llegaron otra vez de donde arrancaron. Eso aquí mismo arrancaba en el capítulo 13. Al llegar a Antioquía, de donde salieron ellos, reunieron a la iglesia y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles, a los etnos, ahí la palabra griega es etnos, la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos en Antioquía. Le abrieron la puerta a los gentiles, la puerta de la fe. ¿De cuál fe? De la que dice, verso 22, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino. Recordemos, voy a leer el verso 22 completo. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pregunta, ¿cuál fe? La que está allí. ¿Es necesario pasar por tribulaciones? Aquí el punto para resaltar las tribulaciones, o el punto para resaltar es para entrar en el reino de Dios. El punto para resaltar es para entrar en el reino de Dios.
¿Qué evangelio están predicando? El evangelio del reino de Dios. Porque es que parece ser que hubieran dos evangelios cuando predican el evangelio de la gracia. La teoría cristiana, claro que los adventistas no predican esta teoría, solamente se la he escuchado a los trinitarios y a los pentecostales, porque el testigo tampoco cree en esa teoría. Los testigos vienen de los adventistas de todas maneras. Los trinitarios y los pentecostales dicen, cuando Cristo vaya a venir, 7 años antes de que Él venga, la iglesia, es decir, ellos, que son la iglesia verdadera, los trinitarios o los pentecostales, cualquier denominación trinitaria, se van a ir en un arrebato secreto, 7 años antes de la parucía de Cristo, de Yahushua. 7 años antes, ellos se van a ir en un arrebato secreto y suben al cielo, y entonces se quedan ahí 7 años. Y luego en la tierra comienzan 7 años también. Entonces, en los 7 años que ellos están en el cielo, en la boda del Cordero, pasando 7 años, a la par están pasando 7 años en la tierra. Entonces en la tierra va a haber un suceso, que aparece el anticristo. Porque la iglesia es la que impide la manifestación del anticristo, dicen ellos, no la Biblia, ellos. Cuando entonces la iglesia se vaya, aparece el anticristo y comienza el reinado del anticristo 7 años. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Entonces cuando la iglesia está en el cielo, ¿en qué parte del cielo? No sé, ahí con Jesucristo, a la par suceden 7 años en la tierra con el anticristo, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Aquí arriba son las bodas del Cordero, y aquí abajo, entonces Israel, porque como la iglesia es una cosa distinta a Israel, ellos son más privilegiados, se salvan, porque ellos sí son la niña de los ojos de Dios, no Israel, sino ellos. Entonces resulta que en este tiempo Israel se arrepiente, el Israel que queda abajo se arrepiente y empiezan a predicar el evangelio del reino. Mire pues, predican el evangelio del reino, y si no que me desmienta cualquier trinitario, cualquier pentecostal. Ahí en los de la filmación les estoy diciendo que los que escuchen el video más adelante, si estoy equivocado, en qué parte me equivoco, con la teoría que ellos promueven pues. Entonces el Israel durante estos 7 años predica el evangelio del reino, mientras que están aquí en la iglesia en la boda del Cordero. Cuando terminen los 7 años, que Israel es perseguido por el anticristo, pero que hay mucha multitud que se arrepiente porque creen en el evangelio del reino, luego Jesucristo desciende del cielo con la iglesia, cosa que no dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo viene con sus ángeles, pero bueno, ellos dicen que con la iglesia, y viene a salvar a Israel. Entonces ya nos trasladan el escenario para el Medio Oriente, y bueno, y unas guerras allá, y bueno. Pero que el evangelio del reino lo predicó Jesucristo, lo predicó en Judea, lo predicó pues en Israel, en el Israel del momento, Jesucristo. Pero que el evangelio del reino ya se paró ahí cuando Jesucristo se fue, y que de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, donde nace la iglesia de ellos, de ahí para adelante se predica el evangelio de la gracia, hasta que la iglesia se vaya para que Israel predique el evangelio del reino. Es decir, hay 2 evangelios, el de la gracia y el del reino. Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 4, más o menos en adelante, dice que no hay 2 ni 3 evangelios, que hay un solo evangelio. Pablo dice, el que predique un evangelio contrario al de Cristo, sea anatema. Vamos a leerlo de una vez para que confirmemos los textos. Gálatas 1, 6 y 7. Me maravillo que tan pronto abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 7. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado, dice la versión mía. Verso 9, repito, si alguno os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea condenado. No hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios,
solo hay un evangelio, el de Cristo. Yo tengo que preguntar qué evangelio predicó Cristo. Si de casualidad Jesucristo dijo, arrepentíos, creed en el evangelio. Si Jesucristo dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el evangelio, creed en estas buenas noticias. Si de casualidad Jesucristo predicó eso, y los discípulos salieron a las naciones a predicar el evangelio del reino, como dice Hechos 14, 22, que Pablo les dice, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino. Si Jesucristo de casualidad predicó el evangelio del reino, si Pablo y los discípulos que salen los apóstoles a predicar en las naciones, predican del evangelio del reino, entonces ellos se condenan a sí mismos, los cristianos que predican otro evangelio, contrario al de Cristo. Porque Pablo ya lo describió. Pablo describe, el que predica un evangelio contrario al de Cristo sea anatema. El evangelio que se predica desde Cristo para acá, mejor dicho, desde el Génesis, porque con Abraham también se predicó el evangelio. Se predica el evangelio del reino. ¿Por qué del reino? Porque se está hablando de un rey, lógicamente. ¿Quién es el rey? El Mesías. El Mesías es el rey. Pero no, es que en otra parte dice que Jehová es el rey. ¿Jehová es el rey o el Mesías? ¿Quién? ¿El uno o el otro? ¿O qué pasa ahí? Porque hay gente que hace distinción, ¿no? Que la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta. Hay religiones que dividen a Dios, lo dividen en personas. Entonces no saben quién es el que va a reinar. Porque una parte dice que es Jehová, otra dice que es el Mesías. Otra dice que lo que está diciendo es que es Jehová por medio de su Mesías. Pero en fin, está hablando del reino. ¿De cuál reino? Por eso cuando los discípulos le preguntan, este libro de los Hechos comenzamos de esa manera, Hechos capítulo 1. Le preguntan los discípulos a Jesucristo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ese es el evangelio que está predicando. Porque la casa de Israel, que fue dividida en dos casas, en dos pueblos, tiene que ser restaurada de nuevo en la mano del Mesías en una sola casa, en un solo pueblo. Ezequiel capítulo 37. Entonces, este es el resumen del capítulo 14. El resumen del capítulo 14. Entonces tenemos el primer viaje de Pablo, sale de Antioquía, se hace un recorrido y se regresa de nuevo y llega a Antioquía. Y trae noticias de lo que está pasando entre las naciones. Hay una cantidad de gentiles, de etnos, de judíos que están entre las naciones también, que están creyendo que en Jesucristo, están creyendo que Yehoshua es el Mesías, que Jesús de Nazaret es el Mesías descrito en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras han sido abiertas y sus mentes han sido abiertas de modo tal, si usted lo pone en silencio le queda mejor, para que no le moleste mucho. De modo tal que están llegando al arrepentimiento. Están llegando al arrepentimiento. Recordemos otra cosa. Pedro, ya pasamos por Hechos capítulo 10. Pedro fue a la casa de Cornelio por medio de una visión. Porque si esa visión no le sucede a Pedro, Pedro no va. Con seguridad que si Pedro no le muestran ese lienzo, Pedro no va por allá por donde Cornelio, porque Pedro, como buen integrante del judaísmo, tiene dentro de su conciencia, de su mente, su corazón, él lo confiesa y dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero. No porque lo dice la ley de Dios, no, porque lo dice el judaísmo. Entonces, si Pedro no le llega esa visión, Pedro no va donde Cornelio. Llegan los tres tipos allá a tocar la puerta, recordemos también eso. Entonces el Señor le dice a Pedro, no llames común lo que yo he limpiado. Vaya, que yo estoy trayendo de entre las naciones a mis ovejas perdidas de la casa de Israel. Vaya por ellas, porque yo los estoy limpiando, son mías. Vaya y les predica. Entonces, a mí me ha mostrado Dios, dice Pedro. A mí me ha mostrado. ¿Dónde le mostró? En la visión que tuvo, con ese lienzo. Tengamos eso en mente. Están entrando a los discípulos, a la iglesia, están entrando gentes de las naciones.
Los que están en otras naciones, pues, por fuera de Judea. Eso es lo que dice naciones, los que están por fuera de Judea. ¿Sí me hago entender? Por fuera de Judea, los nombramos aquí. En Lidia, en Pisidia, en Panfilia, en Derbe. Bueno, los nombraron, están allá. ¿Quiénes? Los de allá, los nativos de allá. Claro, los nacidos allá, los gentiles de allá. Pero allá también hay judíos. Allá también hay judíos. Los judíos también están entre las naciones. ¿Sí me hago entender? Los judíos están entre las naciones. Entonces Pablo está buscando a los judíos que están allá, que de Judea salieron para allá, a judíos que han nacido allá, te los llama griegos, y a gentiles que están llegando a la puerta a escuchar y están creyendo, cuando se leen las escrituras, están creyendo en el Dios de Israel. Y les están abriendo la puerta y les están diciendo, ustedes no tienen que meterse en una religión, ustedes tienen que creer en Jesucristo. Los judaísmo les cierra a ustedes la puerta y no los deja pasar de la puerta, pero ustedes hacen parte de esta congregación. Entonces ahí tienen un problema porque el judaísmo impide que los de las naciones entren. ¿Entren a dónde? Al lugar de reunión, a la sinagoga. Tengan eso en cuenta. El judaísmo como religión oficial ahí en ese momento, en esos lugares donde están ahí ellos, ahí lo que estamos predicando aquí. No de esa nación, sino de aquí, de ese lugar que estamos predicando. El judaísmo está impidiendo que los gentiles entren de la puerta. No les permiten. A no ser que hagan el ritual de Moisés y todo lo que ellos les dicen que tienen que hacer. Capítulo 15, doña Socorro. Hágame el favor. Recuerde que llegaron a dar el sermón y contaron la historia. Hechos 15. Hechos capítulo 15. Primero, Desde el principio, vamos a empezar. Dejemos que pase Pisa. Dejemos que pase el de la pizza. Bueno. Verso 27. Ya lo leímos, ¿no? 14:27. Al llegar a reunión de la iglesia relataron las grandes cosas que Dios había hecho y cómo había abierto a los gentiles, ¿qué? La puerta de la fe. La puerta de la fe, ¿por qué? Recordemos que los gentiles están en la puerta. ¿Estamos bien? Mire que eso es clave. Les abrieron la puerta de la fe. Y siempre vamos a hablar de puertas aquí. Porque hay unos que están afuera y hay otros que están dentro. ¿De qué? ¿Dentro de qué? De la puerta. Hay unos que están en la puerta, ¿cierto? Los que están en la puerta están de afuera de la puerta o dentro de la puerta. Están afuera de la puerta. Así estén en la puerta, están afuera. ¿Cierto que sí? Y están los que están adentro. Entonces cuando Pablo dice, les abrieron la puerta a la fe, le están diciendo es que están entrando, que entren. Los del judaísmo no los permiten entrar a la sinagoga, ¿cierto? No les van a permitir entrar si no cumplen el ritual de los mandamientos de hombres que ellos tienen. Bueno, pero esta porquería tipo sacar anunciando el circo toda la tarde ahí o qué, hombre. ¿Ah? Preciso se quedó ahí parado en la... La pizza no es. No, no es la pizza, es el del circo. Ya ve. Ya está yendo. Tengamos eso en mente. Doña Socorro, hágale pues, a ver. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Oiga, algunos que venían de Judea... No, está bien, está bien. Algunos que venían de Judea, ojo. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ajá, siga. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda una pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mire, vea, esta discusión, ¿dónde se plantea? El primer verso
el verso 1 y el verso 2, ¿dónde se plantea? ¿En qué lugar geográfico? De Judea. En Antioquía. Antioquía. ¿Sí o no? Mire, verso 27, verso 26, capítulo 14, verso 26. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, donde empezó el viaje. Ellos llegaron a Antioquía, ¿cierto? Entonces, estando en Antioquía, contando lo que les pasó, sucede lo que sucede. Estando allá, dice, entonces vinieron de Judea, ¿cierto? Algunos que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Está hablando de ritos para salvación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos leyendo, sí o no? Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con ellos. ¿Con respecto a qué? A la circuncisión, pero como tal, ¿qué tema es? Que tienen que ver la conformidad al rito para ser salvos. Y O sea, para pertenecer al judaísmo. para salvación, ¿sí o no? ¿Cuántas clases de rituales tenemos que hacer para salvación? La discusión aquí no están hablando si de guardar la ley o no, mandamientos o no, hay que guardar Shabbat o no, hay que comer limpio como dice el Levítico o qué. Pablo en algún momento, bueno, usted no va a encontrar una predicación de Pablo diciéndole a las iglesias en Hechos o en cualquier carta de Pablo diciéndole no, ya usted no tiene que obedecer la ley de Dios. Eso no lo va a encontrar usted. Eso lo pueden interpretar, pero no dice. Ellos lo pueden interpretar de cualquier manera, pero no dice eso. Usted en Hechos de los Apóstoles nunca va a encontrar a Pablo diciendo ya no tienen que obedecer la ley de Dios. Al contrario, va a encontrar a Pablo utilizando la ley de Dios para predicar a Jesucristo. La discusión es circuncisión de acuerdo al rito de Moisés para salvación. Discutían si era necesaria o no para salvación. Y enseguida están hablando desde el judaísmo. Recordemos eso. El ritual de Moisés, de acuerdo al judaísmo. Pregunta, ¿dónde en la ley de Dios está, en la ley, aquí de la Biblia, aquí en Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomios? ¿O en cuál libro del Antiguo Testamento habla del ritual de Moisés para la circuncisión? En ninguno. No lo van a encontrar. Porque no está el ritual de Moisés. Es decir, las instrucciones precisas para la circuncisión no están. Pero ¿dónde sí la podemos encontrar? Las podemos encontrar en el Talmud. Es más, yo no sé si descargué esa página. Espérenme, yo miro aquí. Yo descargué algo aquí. Pero esto es para los gentiles. Le voy a leer aquí un poquito. Espérenme un momentico y lo que descargué de aquí de Google con respecto al... está muy largo. Dice, en el primer siglo, durante el periodo del Segundo Templo, los inicios del judaísmo rabínico, la conversión formal, se llama Gerut, de un gentil requería un proceso de asimilación completa. Para completar su transición, el converso debía cumplir con 3 ritos fundamentales. Instrucción moral, circuncisión, Brit Milá, inmersión ritual, la mikveh, el bautismo, y la presentación del sacrificio en el templo de Jerusalén, porque había templo en ese tiempo todavía. Los historiadores y eruditos del judaísmo antiguo como Flavio Josefo y los textos talmúdicos, el Talmud, ¿qué es el Talmud? El Talmud es un libro donde los rabinos y los sabios judíos escribieron la interpretación que ellos hacían de la ley de Dios, ¿sí o no? Eso es el Talmud. ¿Vamos bien? Documentan este proceso de transición a través de 7 pasos generales. ¿Cuántos pasos debe cumplir un gentil para volverse al judaísmo? 7 pasos. 7 pasos. Dice, investigación de motivos. En la tradición judía, el rabino u oficial de la comunidad examinaba la sinceridad del candidato, asegurándose de que no se convirtiera por motivos políticos, riquezas o matrimonio, sino por un deseo genuino de servir al Dios de Israel. Aceptación del yugo del cielo. Ojo, Kabbalat o al-Mahut Shamaim.
El converso debía rechazar formalmente el politeísmo y la idolatría, como comprometiéndose a creer en el monoteísmo ético. Instrucción en la ley y la ética. Segundo, es el segundo. El candidato recibía clases de un maestro judío. En esta época, esto implicaba aprender los principios morales de la Torá, los mandamientos principales y la observancia del Shabbat y las festividades, además de aprender a orar. Tercero, presentación ante el tribunal, el Beit Din. Al igual que en la actualidad, el converso comparecía ante una corte de 3 sabios o líderes judíos, quienes evaluaban su conocimiento, madurez y determinación para unirse al pueblo de Israel. Cuarto, circuncisión, Brit Milá. Requisitos indispensables para los varones. Consistía en el corte ritual del prepucio, si el hombre ya estaba circuncidado, como era común en el mundo greco-romano. El rabino ordenaba extraer una gota de sangre simbólica del rito llamado Atafat Dan Brit. Otro paso, inmersión ritual, Tevilá en Amigbe. Tanto hombres como mujeres debían sumergirse completamente en un baño de agua ritual, bautismo, lo que llamamos nosotros en ese momento. Completamente en un baño de agua natural, río, mar o agua de lluvia, para purificarse ritualmente. Este acto simbolizaba el abandono de su vida pasada y su renacimiento como miembro del pueblo judío, lo que estamos hablando ahorita. El ritual de bautismo está en la ley, eso sí está en la ley de Dios. Ofreciendo el sacrificio, ofrecimiento de sacrificios, corbán. Estando de pie en el templo de Jerusalén, la conversión total solo se sellaba cuando el converso llevaba un sacrificio específico, generalmente aves, al templo, consagrándose formalmente el pacto. En el siglo I también existía una categoría intermedia llamada los temerosos de Dios, los teosebeis, o sea, los gentiles, que asistían a la sinagoga y adoptaban muchas prácticas judías sin someterse a la circuncisión ni a la conversión completa. Eso lo descargué, lo copié yo y lo pegué ahí. Entonces, hay que cumplir con el ritual de Moisés. Aparte de eso, no descargué lo de la... eso se me escapó. Eso lo puede buscar en Google. El ritual que está en la... se llama, no se llama Talmud, se llama... se me escapó la otra palabra. Ellos tienen varios libros. En uno de esos libros describe cómo es el corte. Inclusive dice que cuando le hagan el corte del prepucio al adulto que está llegando a la conversión, entonces uno es el que corta y otro tiene que succionar la sangre para que no se infeccione. Eso dice ahí en la que, no es el Talmud, hombre, es el que, se me escapó la palabra. Está en Google, uno le busca ahí, el ritual del judaísmo para la conversión en el primer siglo. Mire, vea. El ritual de Moisés no está en la ley de Dios. La ley de Dios dice que hay que circuncidar los padres a los hijos al 8º día. El que crea en el Dios de Israel después de viejo dice que hay que circuncidarse, pero no dice cómo. No dice cuánta carne cortar ni nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que 200 y tantos años antes de Jesucristo, antes de la revuelta de los macabeos, hubo un problema con la circuncisión y los griegos. Porque los griegos dominaron en Jerusalén, en Judea, de 200 y pico años antes. Recordemos la estatua de Daniel. La estatua de Daniel está la cabeza de oro, el pecho de plata y los brazos de plata. Y luego viene esta parte de bronce, que es donde está hablando del imperio griego, de Alejandro Magno y el imperio griego. Los griegos dominaron en Jerusalén y en Judea. Cuando vinieron los griegos a dominar ahí, resulta que estaban, ¿cómo se dice cuando uno enamora? Seduciendo a los judíos para que se volvieran a las costumbres griegas. ¿Los griegos qué llevaron? Los griegos llevaron el gimnasio, llevaron los Juegos Olímpicos, ¿sí o no? Los deportes. Entonces los judíos empezaron a practicar eso, que por salud, que yo no sé qué, iban al gimnasio. Resulta que el gimnasio se iba desnudo, se iba en peloto. Los Juegos Olímpicos, esos que hacían, también era en peloto. Entonces, ¿qué pasó? Que los judíos, cuando se empezaron a integrar con los griegos en esos juegos, como los judíos eran circuncidados, entonces fueron burlados por los griegos, se burlaban de ellos y los llamaron de segunda categoría.
Entonces los judíos empezaron a ocultar la circuncisión. ¿Cómo lo hacían? No sé, eso está en la historia, no es sino leerla. La historia, después de eso vino la revuelta de los macabeos. Resulta que empezaron a ocultar la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión era un corte pequeño. Debido a que los judíos estaban ocultando la circuncisión, los sabios rabinos y toda esta gente del judaísmo, para evitar que los judíos se mezclaran con los helenos, con los griegos, entonces empezaron a circuncidar de tal manera que no se pudiera ocultar la circuncisión, es decir, a quitarles más carne de la que era. Entonces el ritual de Moisés, por ejemplo, cambió. Antes de Grecia y después de Grecia, el ritual cambió conforme a la circuncisión, pues para la circuncisión. El rito de Moisés para la circuncisión, de Hechos capítulo 15, verso 1. Nosotros, como siempre, leemos muy rápido a la carrera, pero no tenemos el contexto histórico de la situación. ¿Por qué Pablo, primero que todo, se opone a la circuncisión para el judaísmo? Porque está diciendo, porque ellos dicen que es para salvación. Y están poniendo cargas a los gentiles. Bueno, eso lo vamos a leer más adelante, cuando Pedro haga su intervención en el verso 10. Listo, estamos en Antioquía. Llegaron los de Judea y pusieron condiciones, algunos grandes, que se habían creído que Jesucristo era el Mesías. Ojo con eso. Recordemos que ellos en el capítulo 13 y 14 estaban peleando con el judaísmo por allá, con los líderes de las sinagogas de por allá, que los rebeldes de los líderes de las sinagogas los persiguieron por allá, por fuera de Judea, por fuera de Antioquía inclusive, bueno, en el mismo Antioquía también, en regiones de Antioquía. Pero estamos hablando con creyentes, aquí estamos hablando con creyentes ¿en quién? En que Jesucristo es el Mesías, ya se convirtieron, es decir, hacen parte de la iglesia, por decirlo de esa manera. Tengan en cuenta eso, aquí la discusión es con gente dentro de la iglesia. No es con gente de afuera, es con gente de la iglesia adentro. Siga leyendo, doña Socorro. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Venecia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstolos y los ancianos, y le refirieron todas las cosas que había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Déjalo ahí. Es necesario, dice acá. Es necesario, dicen algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ojo, que se habían convertido, es decir, que hacen parte de la iglesia. ¿De qué secta son estos? De los fariseos. Aquí tenemos ya otro grupo. El primer grupo que bajó de Judea, Antioquía, ¿qué dijo? Es necesario circuncidarlos de acuerdo al ritual de Moisés para que sean salvos. Y ahora, ya en Jerusalén, están ahí en el grupo algunos que son de la secta de los fariseos, pero que hacen parte de la iglesia, de ese grupo de discípulos de aquí, de los apóstoles. ¿Qué dijeron? A estos que se están convirtiendo es necesario mandarles a circuncidar y a guardar toda la ley de Moisés. Tenemos dos grupos. Por dicho, tenemos tres grupos. Tenemos Pablo, Bernabé, algunos que bajaron de Judea, desde seguro que también podían ser del fariseísmo, de los saduceos, de los escribas. ¿De qué secta serían? No dice, en los del verso 1. Y tenemos los del verso 5. Eso sí dice claramente. ¿Quiénes son? Son de los fariseos. ¿Listo? ¿Alguien recuerda alguna pelea de Jesucristo con los fariseos? ¿Alguien recuerda alguna pelea de Jesucristo con fariseos? ¿Cómo los trató
Jesucristo a algunos fariseos. Les dijo, y fariseos hipócritas. No es que todos los fariseos sean hipócritas, no. A algunos de los fariseos les dijo, hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque ustedes ponen cargas que ustedes mismos no pueden llevar. ¿Hay alguna pelea así por allá o no? ¿Sí la recordamos? Marcos capítulo 7. Vamos a leer Marcos capítulo 7. ¿Quién le colabora a doña Socorro leyendo Marcos capítulo 7? Para que doña Socorro descanse ahí. Marcos 7. Marcos capítulo 7, verso 1. Vamos a mirar una pelea de tantas que tuvieron por ahí, tantos enfrentamientos que tuvieron. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Bueno, ¿qué es manos inmundas? Como Esto es sin lavarse. no lavadas. ¿No lavadas de acuerdo a quién? ¿Al ritual de quién? De los fariseos. Fariseo. No significa que tuvieran manos sucias. Puede que sí, puede que no. Pero ellos están juzgando, los fariseos están juzgando que los discípulos no se lavan las manos de acuerdo al ritual de ellos. Es decir, las tienen inmundas. Entonces, como no se lavaron las manos de acuerdo al ritual de nosotros, cuando usted toca el pan con esas manos, este es el pan. El pan está limpio, porque es pan. ¿El pan se puede comer, según Levítico? Sí, se puede comer. Pero si yo no me lavo las manos de acuerdo al ritual de ellos, a propósito, es una jarrita que tiene dos maniguetas, una para este lado, otra para este lado. Ustedes lo cogen con este lado y se lavan aquí. Luego cogen con el otro lado y se lavan aquí. Vuelve y la cogen, no sé cuántas veces es, esas partes sí se las debo. Pregúntenle a Google. Cogen esta cosita y lavan esta cosita. En todas las panaderías, en Jerusalén, en Israel, puede ser, no sé si en Tel Aviv también. Demás que sí. En todas las panaderías hay actualmente hay un lavaderito especial con una jarrita así, como le digo yo, para poderse lavar. Para comer pan. No están hablando de comer carne, siquiera. Están hablando para comer pan, tiene que lavarse las manos, hacer el ritual, porque si usted con esas manos sin lavarse en el ritual, como el pan está limpio, pero apenas usted lo toque, entonces ¿qué pasa con el pan? Se vuelve inmundo, se ensucia. Puede que se haya lavado las manos él solito, pero si no se le hizo con el ritual, entonces el pan queda inmundo. Aclaremos eso desde el principio. Présteme atención a lo que estamos leyendo. Siga, doña Gloria. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces, tenemos rituales conforme a las tradiciones de los ancianos que ellos tomaron para guardar. Y nombra algunos, no dice todos, nombra algunos, que los jarros, que los lechos, que lo no sé qué. Que no. Están hablando de tradiciones de ancianos, no están hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es una cosa, la ley de Dios está clara con respecto al asunto de la purificación. Tiene su claridad allí, pero los fariseos tomaron costumbres para guardar. Algunos más estrictos que otros. Siga. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la ley de Dios? No. A la tradición de los ancianos. Ese es el asunto. Mire pues lo que está pasando en Hechos capítulo 10 con algunos fariseos, no todos. Siga. Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Sí. Les decía también,
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire, están invalidando el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones. Para ustedes se volvió más importante sus leyes orales en este momento presente. Me van a disculpar los del judaísmo que escuchen. Para ellos es más importante el Talmud, porque eso lo escuché a un judío, se llama... ¿cómo se llama ese tipo? Se me escapó también el nombre de él, por ahí sale mucho. Y le hicieron una pregunta. ¿Cómo? No. Le preguntaron, entonces dice, ¿qué es más importante, la Torá o el Talmud? Dice el Talmud, porque el Talmud, el libro de ellos, explica la Torá. La Torá es la ley escrita, lo que nosotros tenemos en la Biblia, los 5 primeros libros. Para ellos es más importante el Talmud que la Torá, porque el Talmud explica. Entonces se volvió más importante las leyes y los reglamentos de hombres que la de Dios. Invalidan el mandamiento de Dios, lo invalidan el mandamiento de Dios. Siga. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Sí. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Ajá. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas que hacéis semejantes a estas. Oiga, entonces le está dando un ejemplo. No solamente con el pan, no solamente con la lavada de los vasos, de los jarros y no sé qué. Ustedes están transgrediendo el mandamiento de Dios a tal grado que están haciéndose dignos de muerte. Mandamientos que dan muerte directa, según la ley de Dios. Infringir el Shabbat da muerte directa. No honrar padre y madre, ahí lo dice, da muerte directa. Adulterio da muerte directa. Asesinato da muerte directa. No necesitan ni mucho, 2 o 3 testigos. Mire, es tan grave el asunto que en la Biblia se relata la muerte de uno que murió apedreado en el Antiguo Testamento por no guardar Shabbat. Yo no he leído todavía el de uno que haya sido apedreado por adulterio, pero sí hay de uno que por no guardar Shabbat o por invalidar el Shabbat lo apedrearon. Inclusive Moisés no sabía ni qué hacer con él. No, eso está. Esteban fue apedreado por falsos testigos. Lo apedrearon falsamente, lo inculparon falsamente con falsos testigos y lo apedrearon. Entonces, Jesucristo les está diciendo, ustedes invalidan el quinto por su tradición, por estar haciendo bonito, están haciendo feo. Y es más, es tan grave que están invalidando un mandamiento que les da muerte directa. El quinto mandamiento, al igual que el cuarto, les da muerte directa. Está hablando de ese tema. ¿Cómo sigue? Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Ajá. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Siga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina? Esto le decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Toda esa lista que leyó, ¿qué es eso? ¿Cómo lo llamamos nosotros actualmente? Le decimos pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. 1 Juan 3, 4. Todo eso que está ahí es infracción a la ley. Homicidios y todo lo que usted leyó, toda la lista. Esto sale del corazón. Esto es lo que contamina al hombre. Eso es lo que es el pecado realmente. Pecado no es comer pan con las manos sucias. Ojo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre. Pregunta, ¿están hablando de cerdo? Ojo, están hablando de alimentos. Pero los alimentos que el Señor ya había... Vuelvo a decir, están hablando de alimentos. ¿Qué son alimentos para Jesucristo y para el contexto donde están? Los que están en Levítico. No el cerdo, no la culebra, no el ratón, no el águila, no el gallinazo. ¿Qué es alimento? En el contexto en el que están hablando, ni siquiera están hablando de carne de cordero, están hablando de pan. Haciendo limpios los alimentos. Pregunta, ¿los alimentos cuándo estuvieron sucios? Nunca. Los alimentos no han estado sucios. Pero resulta que el fariseísmo dice que si usted no se lava las manos, cuando usted toque el alimento lo ensucia. Eso está diciendo ahí. Los alimentos están limpios. Y así usted tenga las manos sucias, si usted se come el pedazo de pollo o el pedazo de pan con las manos embarradas, entonces no le pasa nada. Porque eso vuelve y sale a la de letrina. Eso no es pecado. Pecado no es comer pan con las manos sucias. Pecado es lo que sale del corazón. No es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, lo que lo contamina, lo que lo hace pecar. Y nombra los pecados. La infracción a la ley, lo que los fariseos y sus tradiciones de ancianos, lo que el judaísmo, lo que los de la circuncisión están predicando en sus tradiciones de hombres, no es pecado. El pecado es, y lo nombra, el pecado es la infracción a la ley como tal. Y ellos mismos la están infringiendo. Sí me hago entender, porque eso dijo desde atrás, cuando dijo, honrar padre y madre, pero ustedes infringen este mandamiento, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Mire, este es el contexto del fariseísmo. Entonces los fariseos vienen y dicen, hay que circuncidarlos y hay que enseñarles a guardar la ley de Moisés. Pregunta, cuando el fariseísmo dice guardar la ley de Moisés, ¿están hablando de la ley de Moisés de la que está escrita o de lo que ellos interpretan de la ley de Moisés? Eso es lo que yo tengo que hacerme la pregunta. Por eso dice ahí, un grupo de fariseos que vinieron a Jerusalén e hicieron esa condición, pusieron una condición ahí, pusieron esa regla. ¿Quiénes? Los fariseos. En el verso 1 dice, los de Judea, es decir, los del judaísmo. Cuando dice Judea no es que significa judaísmo, pero está haciendo relación a los que son creyentes en el del judaísmo. Pueden ser fariseos, saduceos o los escribas, como decían en Marcos capítulo 7. Pero tengamos ese contexto, porque Pedro me lo va a aclarar en el verso 10. Présteme la atención, en el verso 10 Pedro va a hacer una aclaración muy bonita. Tenemos un asunto, en Antioquía, Pablo, estaban con Bernabé hablando del asunto, llegaron unos de Judea y les dijeron, tienen que circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés, rito que no está en la Biblia, pero sí está en la tradición de ellos. Luego cuando llegaron a Jerusalén apareció un grupo de fariseos diciendo, tienen que circuncidarlos y guardar toda la ley de Moisés. ¿Qué es lo que quiere decir el fariseo cuando dice toda la ley de Moisés? Eso es lo que yo tengo que pensar. ¿A qué se refiere los fariseos con decir toda la ley de Moisés? Nos vamos a Marcos capítulo 7 y tomamos el contexto, porque aquí el problema es de descontextualizar la situación para yo hablar burradas por ahí diciendo que ya pueden comer lo que les dé la gana. Eso no dice Hechos capítulo 15. Tengo el grupo de fariseos que prefiere su tradición de ancianos a la ley de Dios. Cuando aquí escriben toda la ley de Moisés, tengo que tener en cuenta que lo está diciendo un fariseo. Siga con el verso 6, doña Socorro, por favor. Hechos 15. Hechos 15, 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión,
Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Siga. Eso está, ¿de qué está hablando? De Hechos capítulo 10, ¿sí o no? Pedro dijo: hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me eligió para que los gentiles oyesen de mi boca. ¿De qué gentiles está hablando? De Hechos capítulo 10. ¿Vamos bien? ¿Que escucharan qué? El Evangelio y lo creyesen. ¿Cuál Evangelio? El del reino. No hay sino un solo Evangelio. Vea, hay una palabra que dice Evangelio de la Gracia, no recuerdo dónde está, pero es un solo verso que dice Evangelio de la Gracia y está haciendo alusión al mismo Evangelio. No hay dos Evangelios. El Evangelio, el que predique que el Evangelio de la Gracia está errado, está engañado por Satanás. El Evangelio del reino, que es el mismo de la gracia, eso no hay discusión, es el mismo Evangelio. Siga, doña Socorro, en el 8 y siga para adelante. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sí. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe a sus corazones. Un momentico, mire, vea. Recordemos pues lo que pasó con Cornelio. ¿Cornelio estaba circuncidado? No. ¿Cornelio guardaba los mandamientos y la ley de Dios? Ahí es donde está la pregunta. Además que sí. ¿Qué tanto guardaba Cornelio? ¿Sabe dónde está la clave? Si era temeroso de Dios. La clave está cuando Dios le dice a Pedro: no llames común lo que yo he limpiado. ¿Quién está limpiando a Cornelio? Dios mismo. Dios mismo está limpiando a Cornelio. ¿Cornelio dónde está escuchando el Evangelio? No, ahí no dice que estaba en la puerta. Pero ¿por qué lo llama temeroso de Dios? Los únicos que se llaman temerosos de Dios son los gentiles de la puerta. Los que escuchan desde la puerta. ¿Por qué escuchan desde la puerta? Porque el judaísmo no los deja entrar. No los deja entrar a sentarse aquí en la mesa. Como decíamos la vez pasada o la antepasada aquí. ¿Qué se necesita para que nosotros estemos sentados aquí? Nada. Querer sentarse a escuchar, creer. Aquí no le impedimos a nadie que pase de la puerta. Porque aquí no nos creemos ninguno más que el otro. Estamos sentados todos en la misma mesa, en el mismo nivel. Entonces Cornelio, el Señor lo está limpiando. A Cornelio el Señor está limpiando. Y enseguida les da el Espíritu Santo, los pone a hablar en otras lenguas, en el idioma de ellos, para que ellos escuchen cómo esos gentiles glorifican a Dios. Hechos capítulo 10. Yo tengo que recordar lo que pasó en Hechos capítulo 10. Leo. Sí. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Sí. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Muy bien. Tenemos el testimonio de Pablo y de Bernabé. Y el de Pedro. Y de algunos del judaísmo que habían ido con Pedro. Pedro afirma lo siguiente, verso 10. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo un yugo sobre el cuello, a cerviz de los discípulos. ¿Cuál yugo? ¿Con quién está hablando Pedro? ¿Cuántos grupos tenemos en el Concilio de Jerusalén? Tenemos los que bajaron de Judea, que subieron también allá. Tenemos los del fariseísmo, que se convirtieron y creen que es Jesucristo. Que los del primer grupo, los de Judea y los fariseos, pueden ser los mismos o no. Y tenemos a Pablo y a Bernabé, que son creyentes también del judaísmo, ¿cierto? Pero que salieron del judaísmo, que predican que Jesucristo es el Mesías. Y tenemos el resto de discípulos que también fueron del judaísmo, también fueron de los fariseos, y están escuchando de las maravillas. Pedro está diciendo,
¿por qué tentáis a Dios? ¿A quiénes les está diciendo por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire, palabra clave. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo un yugo. Es decir, ¿por qué están tentando a Dios? ¿Por qué están, como dijera yo, por qué están desmintiendo a Dios? ¿Por qué desmienten a Dios? ¿Por qué quieren cambiar el yugo de Dios por el yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí hay dos yugos, el de Dios y el que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ahí hay dos yugos. Por eso Pedro dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo un yugo que no es el de Dios? ¿Por qué quieren desmentir a Dios? Si yo me regreso a Marcos capítulo 7 y tengo en cuenta lo que predica el fariseísmo o el judaísmo de ese momento, del primer siglo, que ponen mandamientos y leyes sobre la ley de Dios. Ese es el problema. Ponen un yugo que no es el de Dios. Por ahí hay un verso que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién dijo eso? Yehoshua, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando habla de yugo, la palabra yugo en nuestro contexto, ¿a qué se refiere? Está hablando de la ley. ¿Qué es un yugo que se pone sobre un animal? Un palo atravesado entre dos animales. ¿Para qué? ¿Para trabajar en qué? Arar. ¿Qué es arar? Hacer un surco. ¿El surco debe ser torcido o derecho? Derecho. No puede ser dos que jalen para un lado y otro que jalen para otro. Ah. Queda muy derechito. Y la idea es que quede derechito. ¿El yugo es para qué? ¿El yugo qué hace con los dos animales? Los une. Cuando Yehoshua nos dice, lleva mi yugo, ¿qué nos está diciendo? Me está diciendo que yo llevo un yugo, pero me está diciendo quién lleva el yugo primero que yo. Él. Él está llevando un yugo. El yugo se lleva entre dos. Lleve mi yugo. Es decir, no me está diciendo que coja el yugo de él y lo lleve yo. Me está invitando a que lleve el yugo que él lleva. ¿Sí me hago entender? Y Yehoshua, Jesús de Nazaret, tiene un yugo. Y me está diciendo que me ponga el yugo de él para que camine al lado de él. Porque los yugos se ponen sobre un buey experto con uno que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque el buey va derecho y apenas el otro se ve a torcer, como el yugo lo tiene de aquí y no lo deja torcer, porque es una instrucción. Por eso está hablando de ley. La ley no lo deja mover así. Entonces el yugo, apenas el novato se vaya a torcer, entonces el yugo que lleva el experto lo pone donde es. El yugo, yo entendía que Jesucristo me estaba diciendo era, cuando yo estaba en el campamento anterior, que Jesucristo tenía un yugo y él, vea, este es mi yugo, cójalo, lléveselo usted. Cuando uno se pone a estudiar, eso. Entonces, o unas flores. Entonces yo ahora entiendo, claro, Jesucristo lleva un yugo y me está diciendo que lo lleve con él, porque él me va a dirigir a mí por donde es. Juan capítulo 12. Mucho de Juan hay que leer. ¿Cuánto tiempo vamos allí? ¿Cuánto tiempo va ese video? ¿Una qué? ¿Una 4? Mire, Juan 12, tan siquiera desde el 45, pues, hay que leer mucho de Juan, pero bueno, leamos así que ese pedacito. Juan 12, 45. Juan 12, 45. Juan 12, 45 dice:
del 44 más bien. Como quiera, está bien. 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo en el que cree no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sí. El que me rechaza, si no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado y ellas le juzgarán en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que ha de decir, de lo que ha de decir y de lo que he de hablar. Y sé que el mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mis mandamientos son para vida. Y yo, Juan 15:10, por favor. Juan 15:10. Sí. Mire pues lo que está diciendo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí. ¿De quién es el yugo? El yugo es de mi Padre. Yo no he venido. Mateo 5, 21. Mateo 5, perdón. 5, 7. Bienaventurados los No, ¿de dónde he venido a abolir la ley? 5:17. 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Téngalo ahí, déjalo hasta ahí. Yo no vengo a abolir, yo vengo a cumplir. Mateo 11:29. Ahí mismo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora sí, Juan 7:16. Juan, para el otro lado. Juan 7:16. Mire, vea. Hay que leer Juan todo, bueno. Juan 7:16 Sí. dice, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Siga, el 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Mira, mi doctrina, mi yugo, mi doctrina no es mía, es del que me envió. El que escucha mis palabras sabe si mi doctrina es mía o es del que me envió. Proverbios 4, desde el verso 1 les voy a leer. Proverbios 4, verso 1. Escuchad, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para conocer cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley.
Cuando yo era niño en casa de mi padre, delicado y querido por mi madre, él me enseñaba y me decía, retén mis palabras en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió, de mi padre. Mi yugo no es mío, porque es que el yugo no es del buey. Al yugo, al buey se lo ponen encima. Y si Jesucristo me dice a mí que lo acompaña a él a llevar el yugo que él está llevando, ¿a qué me está invitando a mí? Jesucristo andaba en desobediencia por ahí haciendo lo que le da la gana, hombre. Ese es el punto, ¿sí o no? No, Jesucristo sí cumplió la ley, oiga, él sí. Y todos están de acuerdo en eso. Entonces, ¿a qué me está invitando? Si todos están de acuerdo en que Jesucristo sí guardó la ley, sí obedeció el mandamiento, entonces ¿a qué nos está mandando? Si él me está diciendo que lleve el yugo de él, el que él llevó, el que él está, bueno, el que él llevó. Hacer lo mismo. A hacer lo mismo. ¿Por qué tentáis a Dios? Hechos 15:10. ¿Por qué tientan a Dios poniendo un yugo que no es de Dios? Porque está diciendo por qué lo tientan. ¿Sí me hago? Es que ahí dice, ¿por qué tientan a Dios? Es decir, ¿por qué quieren rebelarse en contra de Dios? ¿Por qué siguen e insisten, señores? Mire la predicación de Pedro. Inclusive por allá Pablo en Gálatas lo tuvo que regañar que porque estaba judaizando. Pero Pedro aquí la tenía muy clara, en Hechos 15. Pedro está diciéndole a los del fariseísmo, ¿por qué siguen tentando a Dios poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y no está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley, del mandamiento, de los takanot, de mandamientos de hombre. Pedro está diciendo eso. No hay que ir muy lejos, hombre, no hay que tener 5 dedos de frente, solamente con 3 alcanza, hombre, para entender Pedro por qué dice, ¿por qué tientan a Dios? Hombre, no se ponga a buscarle, ¿cómo es que es por ahí? No le busque la quinta pata al gato, no sé. No le busque la quinta pata al gato. Sí, o no le busque no sé qué, ¿para qué está buscando ahí? Eso es tentar a Dios, estás desobedeciendo a Dios, porque está poniendo un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Hechos capítulo 15, doña Socorro, se me perdió Hechos 15. Mire pues, vamos despacio. ¿Cuánto tiempo es que va en ese reloj? 15, 13. 1 minuto con 1 hora con 12. Yo creo que... bueno, sigamos leyendo aquí. Un pedacito tan siquiera. Siga doña Socorro con el 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿Quién era Jacobo? Jacobo es el presidente de la iglesia. Es el hermano del Mesías, el de sangre, que es el que comanda en este momento, está mandando en la reunión, en el concilio. Se levanta Jacobo o Santiago y dice, ¿cómo dice, hermano? varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Momentico, acá tenemos un problema grande. ¿Cómo así que por primera vez, con Pedro, por primera vez? Recuerde que Hechos capítulo 10 sucede más o menos, unos dicen que entre 12 y otros dicen que entre 15 años después de la ascensión de Yahushua al cielo. Es decir, después de Hechos 1, Hechos 2, porque entre Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 apenas hay de diferencia 10 días. Pero entre Hechos capítulo 2 y entre Hechos capítulo 10 hay aproximadamente entre 12 y 15 años. Solamente póngale la mitad, póngale 14, 13. Miren lo que está pasando aquí. 14, 15, 12, 13 o 14 o 15 años después de Cristo, después de la orden que dio Jesucristo, de que vayan a todas las naciones, de que le prediquen a todas las naciones, les prediquen el evangelio. Llevan 14 años, hasta Hechos 10 llevaban 14 años predicando solamente a ¿quiénes? A los del judaísmo. Santiago dice, Simón ha contado cómo Dios intervino por primera vez para procurar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Ellos nunca visitaban a los gentiles. ¿Dónde estaban los gentiles entonces? Siempre han estado ¿en dónde? En la puerta. Los gentiles que querían escuchar estaban en la puerta.
Ahí estaban. Por primera vez, Hechos capítulo 10, están hablando de Hechos capítulo 10, entró un gentil, por primera vez. Siga con el 15. Bueno, un momentico. Un pueblo para su nombre. Ajá. Resalten esa palabra. ¿Por qué? Lo va a explicar aquí con la siguiente frase. Entre los gentiles, por primera vez, está sacando gente de entre los gentiles. Valga la redundancia. Gente entre los gentiles. Un pueblo para su nombre. Ojo. Verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ojo. Ojo, míreme. Para que terminemos aquí adelantico ya. Ojo, mire. Hermanos del judaísmo. Ustedes son creyentes del fariseísmo, de los saduceos, de los escribas, de quién sabe cuántas más sectas habían ahí del judaísmo. Ustedes conocen la ley de Dios, los profetas, los salmos, ustedes la leen, algunos la saben hasta de memoria. A ustedes se les ha contado la historia de que Jesucristo, Yehoshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías. Y ustedes han entendido esas palabras porque las tenían aquí, fueron criados con esas palabras. Es que ustedes del judaísmo no tienen problema, porque conocieron desde niñez las Sagradas Escrituras, como le dijeron a Timoteo. Segunda Timoteo 3:14. Timoteo, usted ha sido instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras, es decir, en la ley, en los profetas y en los salmos. Ustedes han sido instruidos. Ustedes no tienen problemas con eso. Ustedes conocen. Ahora nosotros les estamos predicando que ese Mesías que están esperando, que ustedes conocen allá, es Jesús de Nazaret, es Yehoshua. Y eso es todo lo que tienen que creer. Pero los gentiles que no conocen de ley, que no conocen de salmos, que no conocen de profetas, entonces están entrando y creyendo en este Jesucristo. Y Jesucristo les está abriendo la puerta a la fe para que entren y hasta dentro de la sinagoga. Pero el judaísmo no lo quiere permitir. Es que la discusión es esa. Ustedes quieren ponerles un poco de tropiezos de mandamientos de hombres, como siempre son ustedes de los fariseísmos, impidiéndole a los creyentes entrar. Es que estamos hablando de creyentes, no de cualquier persona. Estamos hablando de creyentes. Ustedes saben que Pedro predicó ya a Cornelio, ya conocen la historia, cómo Dios mismo testificó poniéndolos a hablar en lenguas, en idiomas, hablaron de las grandezas de Dios. Y luego fueron bautizados en su nombre. Y no necesitaron la tal circuncisión ni los mandamientos de ustedes. ¿Cómo empezaron a creer? ¿Cómo fueron añadidos aquí? Esto es muestra de lo que dice el profeta. Ojo, de lo que dice el profeta. Verso 15, ¿cierto? Sí. ¿Cómo dice el profeta? Como está escrito. Siga, 16. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, como que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, Siga. para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Ojo, eso dice el profeta. Santiago está diciendo de memoria lo que dice el profeta. ¿Qué dice el profeta? Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo caído de David, repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres, Busque al Señor. ¿cuál resto de los hombres? El que busca al Señor. Y aún todos los gentiles, ¿cuáles gentiles? Sobre los cuales es invocado, no es cualquier gentil, es los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas. Y les hace conocer desde la antigüedad. ¿Dónde dice eso? ¿En qué profeta está? Amós capítulo 9. Ahora me toca a mí devolverme. Santiago, Jacobo, está utilizando las Sagradas Escrituras. Está utilizando al profeta Amós. Entonces me toca irme a mí para Amós capítulo 9. Y abrimos ahí la discusión y la terminamos dentro de 8 días si Dios permite. ¿Dónde está Amós, hombre? Ya me perdió. Amós capítulo 9, después de Ezequiel. Después de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel y Amós. Ahí, más o menos, ok.
Amós capítulo 9, verso desde el 8. 8. Sí, tan siquiera. 8. Aunque queríamos leer todo el capítulo, pero tan siquiera desde el verso 8. He aquí los ojos del Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Téngalo ahí un momentico. Presten atención ahí. Los ojos del Señor están contra el reino pecador. Como son pecadores, yo los asolaré de la tierra. Aunque no destruiré del reino, aunque no destruiré del todo a la casa de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 2. Porque mandaré que la casa de Israel, cuando dice la casa de Jacob, ¿está incluyendo a los judíos o no? Claro. Y cuando dice, porque mandaré que la casa de Israel, ¿en la casa de Israel está metiendo a los judíos? No. Mire lo hermoso aquí. Verso 8. No destruiré del todo la casa de Jacob, es decir, 12 tribus. Porque mandaré que la casa de Israel son 10 tribus del norte, los del norte. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. La casa de Israel va a ser zarandeada entre las naciones. Está profetizando aquí. ¿Se cumplió o no se cumplió? Oseas capítulo 1. Hagamos ahí un momentico, un flash. Oseas capítulo 1, verso 4, ¿cómo dice? Oseas capítulo 1, 4. ¿Cómo dice doña Gloria? ¿Se lo encontró ya? Oseas 1, 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Jezreel es esparcidos, dispersos o sembrados por las naciones. Oseas se casa con Gomer, eso está en desde el verso 1. Sí. Vaya y cásese con Gomer. Y luego le dice, cásese con una prostituta, con una mujer de fornicación. Y tenga hijos con ella. Tuvo un hijo, Jezreel. Luego tuvo otro hijo, Loamí, y luego tuvo una hija que llamaba Ruama. De ahí para adelante. Jezreel es dispersos por las naciones. Amós capítulo 9, verso 9. Porque mandaré que la casa de Israel, ahí en Oseas 1, 4 y 5, también dice lo mismo, casa de Israel. Ojo, la casa de Israel es sembrada por todas las naciones. ¿Sí estamos? Es regada por todas las naciones. Siga con el verso Oseas 9. Amós. Amós 9. 9. Y léalo de corrido. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá granito en tierra. Siga. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿De quién? De mi pueblo. Los de mi pueblo. Que dice, sí. No se acercarán ni nos alcanzará el mal. Sí. En aquel día yo levantaré tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en tiempo pasado, para que
para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el reino del Señor. Y a todas las naciones dice el Señor que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que eras alcanzado, El que hará. el que ara alcanzará al segador. Y el, siga mi hermano, porque ya Y me el, dio. siga, y el pisador, ya le ardió los ojos. Siga, mi hermano. Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Ajá. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Ajá. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Amén. Jehová Dios. Esto es el evangelio del reino. ¿Por qué Jacobo, que no es un neófito ni un aparecido, se le ocurrió decir, no, esto es lo que está diciendo el profeta? ¿De cuáles gentiles está hablando? Yo me tengo que regresar al profeta y leer de cuáles gentiles son. No son sino otros que la casa de Israel, que fue regada por las naciones y se gentilizaron. Claro que ellos se gentilizaron desde antes de salir de la tierra. Por eso fueron sacados de la tierra de Israel, porque se volvieron gentiles, porque dejaron el pacto. Estos gentiles, tenemos un problema. Aquí todos somos del judaísmo, dice el concilio. En el concilio todos son del judaísmo. Ahí no hay ninguno que no sea del judaísmo. Todos son del judaísmo. Todos son creyentes en la Torá. Todos son creyentes de la ley, de los mandamientos. Todos comen limpio. Todos guardan Shabbat. Todos se reúnen en la sinagoga. Todos son circuncidados. Todos, absolutamente todos los que están en el concilio cumplen con la ley de Dios. Es más, algunos son de los fariseos y también cumplen con normas de mandamientos de hombres. Ahí no están discutiendo otra cosa, sino que los gentiles que no conocen de la ley, que no conocen de los profetas, que no conocen de los salmos, están llegando a las sinagogas. Están llegando a las sinagogas, es decir, a las reuniones que se están haciendo y no saben qué hacer con ellos. ¿Qué hacemos con ellos? Hay una preocupación porque no saben qué hacer. Porque es que todo, vuelvo y repito, todos los que están reunidos ahí son del judaísmo, todos fueron criados ahí. Es como cuando usted coge un niño evangélico y le dice, dígame Josué 1.9, y todos esos niños saben Josué 1.9. ¿Qué niño no se sabe Josué 1.9? Yo no, bueno, de pronto habrá. Pero forma regular, usted le pregunta a un niño criado en una iglesia evangélica, dígame Josué 1.9, y le va a decir, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, porque eso lo aprenden en su escuela dominical. El problema es que están entrando un grupo de personas que no entendíamos por qué estaban llegando allí, porque apenas Jesucristo les dice, vaya a las naciones, y ellos creyeron que era ir a las naciones a buscar a los judíos nomás. Y están llegando una cantidad de gentiles que no son del judaísmo, porque ellos llevan 14 años en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 15 han pasado otros 3 o 4 más. Y enseguida, porque el solo viaje de Pablo duró entre 2 o 3 años. Entre el capítulo 13 y el capítulo 15 han pasado 3 años. Entre 2 y 3 años, lo leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que el viaje de Pablo en el primer viaje duró de 2 a 3 años. Entonces ya han pasado más o menos 20 años y apenas es que están entrando los gentiles y están llegando a tal cantidad de gente que no saben qué hacer con ellos. Jacobo les dice, hermanos, yo creo que es inspirado por el Espíritu de Santidad, y les dice, hermanos, esto es lo que dice el profeta. Restauraré en los últimos días, en aquellos días, restauraré el tabernáculo caído de David. Ahora, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es el tabernáculo de David? ¿Quién de aquí conoce el tabernáculo de David? Ninguno. ¿Quién? Ninguno. ¿Por qué? Porque el cristianismo no enseña eso. Apenas estamos aprendiendo de eso. Como estamos empezando a creer que nosotros somos de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que hacen parte de este pueblo, que nos dan ciudadanía, nos dan identidad, nos hacen uno solo, apenas estamos preguntándonos y haciéndonos las preguntas que están ahí. Al menos ya leímos el profeta,
Al menos está diciendo el profeta, ya leímos el profeta que nos dijo, Israel será disperso por las naciones, lo sembraré, lo regaré por todas las naciones. Después iré y lo recogeré. Eso está diciendo el profeta. Ahora, dejemos para la próxima ya. ¿Qué es el tabernáculo de David? Ahora, ¿por qué dice caído? Porque dice que lo va a restaurar. Primero estaba edificado, ¿sí o no? Estaba edificado, estaba completico. Y hay un momento en que se cayó. Y ahora dice que lo va a reedificar. Y la muestra es esta, dice Jacobo. La muestra es que están llegando ya. La casa de Israel está llegando, no entendíamos. Hasta ahora, mire pues. Estamos hablando de discípulos, estamos hablando de apóstoles que caminaron con Jesucristo. Unos dicen que 3 años, otros dicen que 1 año y medio. Instruidos en la ley, instruidos en los profetas, instruidos, capacitados, de memoria se saben textos bíblicos. Y todavía el misterio del que habla Pablo en Efesios capítulo 2 y 3. En Efesios capítulo 2, 3 y en Colosenses capítulo 2. El misterio, hay un misterio ahí que no sabían cómo era. Pablo lo habla en Romanos. Pablo es el que más habla y como el que más escribe, el que más habla del tema. Tapolquetas. Romanos capítulo 9, para que terminemos. Padre Santo, hombre, vamos a tener que decirle al Señor que nos cambie el lugar, hombre. No, cambie la ruta en la boca. Que cambie la ruta de la boca. Eso, amén, hermana. Vamos a orar con esa fe. Romanos capítulo 9. Señora, sí la van a cambiar, ¿cierto? Oremos para que el Señor la cambie rápidamente. Ya viene en camino. Mire, vea, Romanos capítulo 9, para que terminemos. Verso 19 tan siquiera en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 9, 19 en adelante. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que albergues con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a dejar ahí para la próxima. Lo al leer como dice esta versión, mientras que el Israel que seguía la ley de justicia no alcanzó la justicia, porque hay un Israel que seguía una justicia por obras de justicia, por decir, por lo que ellos hacían o interpretaban de la ley y de cómo se salvaban. Mire, ¿qué pues?
verso 23, que si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria, a los objetos de su misericordia, que preparó para su gloria. Es decir, a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo está incluyendo allí. A los que ha llamado, no solo de los judíos, ahí está incluido Pablo, sino también de los gentiles. Pero ¿a qué profeta utiliza? Como dice Oseas. Ahora me toca a mí devolverme Oseas, como lo leímos ahorita un pedacito, hablando de Jezreel. Como dice Oseas, eso es lo que están haciendo los apóstoles en este momento. Cuando están llegando una cantidad de gentiles, ¿por qué están llegando gentiles? Sabiendo que la salvación solamente es para nosotros los del judaísmo. A esos gentiles, ¿quién los está trayendo? ¿Cómo así que están llegando si no tienen nada que ver? Pues nosotros fuimos criados aquí. Pero esa gente que son de allá, que no conocen de Biblia, de Sagradas Escrituras, que no conocen de nada, ¿por qué están llegando? Entonces tienen que utilizar al profeta, que les está diciendo, tengo unas ovejas perdidas entre las naciones y las estoy trayendo. ¿Quién los está trayendo? Yehoshua mismo. Eso dice el profeta, eso dice el Señor, eso mismo se está cumpliendo. Vamos a dejar ahí, ¿qué verso quedamos en Hechos? Bueno, en Hechos quedamos ahí en un verso, para que sigamos entonces hablando de por qué entonces Jacob utiliza a Amós, y Pablo en Romanos 9, que está hablando del mismo tema, utiliza a Oseas y a Isaías. ¿Cuál otro profeta habla de lo mismo? Todos los profetas hablan de lo mismo. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que ellos están hablando de memoria. Es que muy fácil yo llego y digo, hablamos en tal parte de la Biblia, porque tenemos una Biblia que la podemos leer para allí y para acá. Pero ellos no tienen una Biblia como esta. Recuerda que ellos tienen unos rollos grandotes que lo leen en la sinagoga, o si tienen platica, compran uno, pero se lo aprenden de memoria. Por eso es que hablan de ciertos profetas y de ciertos pasajes bíblicos, pues de las Sagradas Escrituras, porque los tienen de memoria. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Démosle ahí, Maranata, démosle ahí. Vamos en el 18.